El único ejemplo de un Blohm y Voss 238 flota como un monstruo marino sobre el agua. Es notable en muchos aspectos, pero principalmente en que fue la aeronave de mayor tamaño que Alemania produjo durante la guerra. En esa época, era el hidroavión más grande del mundo. Representaba el pináculo del éxito para sus fabricantes. De haber continuado la guerra, el Tercer Reich podía haber visto cientos de estos enormes aviones llenando los cielos de territorios aliados e incluso extendiendo las heridas de la guerra a las seguras costas de Norteamérica. Estos hidroaviones ofrecían al Tercer Reich un mayor alcance y la capacidad para enormes cantidades de cargas explosivas. Podían compensar su falta de barcos capitales y otro tipo de fuerza naval importante. Reabasteciéndolos de combustible, los hidroaviones como el 238 y su primo, el 222, pudieron haber llegado a los Estados Unidos de Norteamérica en misiones de bombardeo y elevar la moral de los alemanes. El 238 nunca llegó a América, pero 15 años antes, otro colosal hidroavión alemán lo hizo. En 1929, el Dornier DOX era el avión de mayor tamaño en el mundo. La creación del profesor Cornelio Dornier tenía 12 motores, 6 hacia el frente y 6 hacia atrás. Los ingenieros tenían acceso a ellos vía túneles dentro de las enormes alas. La supervisión y sincronización de los motores estaba a cargo de un ingeniero naval. Era un trabajo de tiempo completo para varios hombres. Se le consideraba un competidor de los transatlánticos. Era otra forma en que la gente adinerada podía viajar viendo el mar desde el aire en vez de hacerlo desde la cubierta. Hasta 60 pasajeros podían ser acomodados y atendidos en un ambiente de lujo, mientras el colosal hidroavión atravesaba el Atlántico. Antes de que Dornier estableciera su reputación con aeronaves convencionales, trabajó en la fábrica de aviones Zeppelin, que después construyó el Hindenburg, una aeronave que transportaría más lentamente a la misma cantidad de personas 7 años después. Diez años después de la Primera Guerra Mundial, la aeronave de un antiguo enemigo sería bien recibida por los estadounidenses. Pero a muchos antiguos aliados europeos les preocupaba el potencial del DOX. Aunque se trataba de una aerolínea sin fines agresivos, llegó a simbolizar el resurgimiento alemán de las cenizas de la Primera Guerra Mundial y el renacimiento de su muy envidiada ingeniería. Los cínicos especulaban que, si podía transportar a todo lujo a 60 personas a través del Atlántico, entonces tal vez podía acomodar a varias centenas en condiciones más austeras. Las implicaciones militares eran obvias. En 1931, las playas de Norteamérica recibieron a otros visitantes aéreos, esta vez los italianos. Con una flota de hidroaviones catamaranes, demostraron que se podía cruzar el Atlántico por una ruta similar a la de los alemanes. 2 años después, repitieron la hazaña, pero esa vez llegaron del norte. Ambas misiones fueron de buena voluntad. Italia había sido aliada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. El gigantesco DOX tenía un precursor de 2 motores conocido como Dornier Val. Aunque era más pequeño, se parecía mucho a su hermano mayor. Pero el Val solo podía llevar 10 pasajeros.
Una de sus funciones era como avión de correo. Llevaba cartas y paquetería de un continente a otro rápida y regularmente. El Val fue diseñado inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, pero no pudo ser terminado a causa del Tratado de Versalles. De hecho, una compañía italiana, trabajando en conjunto con Dornier, terminó el primer Val en 1923. Después fue construido en Alemania, así como en Japón, Holanda y España. Más de 300 de estos hidroaviones serían construidos antes de que cesara su producción a mediados de los 30. Claro que las aeronaves de este tamaño no tenían el alcance del DOX o la seguridad de 12 motores. Sin embargo, llegaron a Sudamérica haciendo escalas para reabastecerse de combustible en barcos auxiliares anclados a mitad del Atlántico. Estos barcos fueron construidos especialmente para respaldar las misiones transatlánticas del Val. Para los pilotos, estas escalas eran de reabastecimiento doble. Mientras el Val era abastecido de combustible, el piloto bebía cerveza. Había pocos barcos auxiliares para estas misiones. Sin embargo, siempre había uno en servicio los 12 meses del año. Una pequeña mancha en el vasto océano. Su función era esencial, ya que era la única línea de reabastecimiento para la tripulación del Val. Una vez que el hidroavión llegaba a la rampa del barco, un montacargas lo elevaba a la posición de servicio y reabastecimiento. La relación náutica con los hidroaviones era tan fuerte que los diferentes tamaños de vals eran designados por su tonelaje. Este es un modelo de 10 toneladas y el mayor de todos. El Val, como cualquier otro hidroavión, consumía demasiado combustible en la potencia de arranque necesaria para elevarse del agua. A fin de solucionar este problema, los barcos auxiliares estaban equipados con una catapulta neumática. Una vez que el hidroavión estaba listo para partir, la catapulta Heinkel lanzaba al aire el aparato de 10 toneladas en 2 segundos exactos. Para 1934, Lufthansa ya estaba operando regularmente a través del Atlántico Sur. El servicio llamado Sindicato Cóndor fue el primero en abrir todo un continente a las comunicaciones con los europeos. En esa época tenía 5 hidroaviones y 2 barcos auxiliares. Realizó más de 320 vuelos transatlánticos y perdió un solo hidroavión. El servicio fue suspendido cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Además de proporcionar un efectivo servicio postal transoceánico, la práctica demostró que los hidroaviones podían establecer un enlace con barcos auxiliares a mitad del Atlántico, duplicando eficazmente el radio de acción de la aeronave. El primo de los hidroaviones es el avión naval, una aeronave convencional con base en tierra, como este transporte Junkers JU-52, cuyo tren de aterrizaje ha sido reemplazado por 2 flotadores para amarar. En los días de la preguerra, cuando la mayoría de las pistas de aterrizaje eran poco más que franjas de prados, la superficie lisa de agua era una alternativa aceptable para las poblaciones con buenos puertos. En 1933, Alemania se levantaba de la humillación de Versalles y su pueblo se entregaba a una nueva ideología que prometía restaurar la gloria de la nación. Pero el precio era total sumisión a un solo hombre y al partido que encabezaba. Durante estos mítines se exponían las tecnologías de una nueva maquinaria de guerra. Tecnologías que se concentraban en fuerza aérea y terrestre. La potencia naval alemana aún era incipiente. Los italianos, que pronto se aliarían a los alemanes, tenían una marina importante. Ya habían desarrollado hidroaviones para reconocimiento marítimo en apoyo a su flota.
A diferencia de los italianos o los japoneses y estadounidenses que siguieron la misma línea, los diseñadores alemanes prefirieron hidroaviones de dos flotadores para su reconocimiento marítimo. Pocos Heinkel HE-60 fueron vistos apoyando a la limitada flota alemana. Una mejor opción fue el arado AR-95, que voló por primera vez en 1936 y permaneció en servicio hasta 1944. Aquí podemos observar bajo el fuselaje una de las ventajas que los hidroaviones tienen sobre sus primos los aviones navales. Los torpedos aéreos son más fáciles de transportar y pueden dispararse con mucha más precisión. Los aviones como el 95 podían adaptarse fácilmente a este sistema de soporte y lanzamiento de torpedos. Cuando el sistema no era usado, sencillamente se almacenaban en tierra, reduciendo así el peso total del avión. Este ingenioso aparato convertía a un simple biplano como el arado AR-95 en peligroso atacante marítimo. El siguiente paso era cargar el torpedo de 800 kilogramos. El 95 podía transportar una amplia variedad de pertrechos, incluyendo bombas, cargas de profundidad y minas. El cargamento explosivo era pequeño comparado con otras aeronaves, pero un proyectil bien colocado era suficiente. El 95 en realidad no tuvo mucho éxito. Competía con un diseño Fischler de mucho mejor desempeño. El 95 pasó a ser una versión de exportación y se vendió como avión anfibio a países tales como Turquía y Chile. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el pedido turco aún no había sido surtido en su totalidad. La Luftwaffe se quedó con el resto del pedido para aumentar su potencial numérico. Usó los aviones principalmente para fines de adiestramiento. Los pilotos practicaban el lanzamiento de torpedos aéreos con armas simuladas. Algunos 95 darían un limitado servicio en combate operando alrededor del mar Báltico, donde patrullaban las zonas costeras buscando asegurar el dominio alemán sobre la región. El mayor servicio que el 95 brindó al Tercer Reich fue que allanó el camino a lo que se esperaba fuera el biplano arado más exitoso, el AR-195, un avión para misiones muy específicas en conjunto con el largamente esperado portaaviones alemán. Seguramente que la maniobrabilidad de este pequeño pero resistente avión fue crítica en la toma de esta decisión. Plano arado no fue del todo exitoso, pero el primer monoplano arado diseñado para realizar casi la misma función sí lo fue. El 196 adoptó muchas de las características del 195 y fue probado en muchas formas, incluyendo la configuración de avión flotador que sostenía a la aeronave en la posición de línea central, con el apoyo adicional de dos flotadores laterales para mantener la estabilidad. Probablemente como resultado del impacto contra el agua, el soporte del motor se partió, causando momentos muy angustiosos a la tripulación y acentuando los peligros a los que los aviadores navales están expuestos. Estos hombres apenas tuvieron tiempo para reaccionar ante semejante percance. Cuando el soporte del motor se rompió, también se rompieron los ductos de combustible, que se derramó sobre los cilindros calientes del motor enfriado por aire, provocando una situación potencialmente letal, de la cual ambos tripulantes tuvieron suerte de escapar. El hecho de que este aparato sobreviviera al incendio era una prueba de lo resistente que era el 196.
Su construcción resistente sería la clave para que el 196 fuera adoptado como el hidroavión por excelencia a principios de la guerra. Fue usado en todos los barcos capacitados para dar apoyo a las aeronaves. Jugó un papel importante en misiones de reconocimiento y ataque ligero. Había más de 400 196 cuando Arado dejó de producirlos. La fábrica de aviones Fokker de Holanda y otras fábricas en Francia se vieron obligadas a trabajar conjuntamente con Arado para contribuir a los esfuerzos alemanes en el mar. Antes de que estallara la guerra, Alemania se había concentrado en construir flotas de submarinos que posteriormente patrullarían el Atlántico, destruyendo la línea de suministros estadounidenses a la Gran Bretaña. La meta era hambrear a los ingleses hasta la sumisión. Por poco la alcanzan. Sin embargo, el Tercer Reich tenía algunos buques de guerra importantes. El Bismarck, el Tirpitz y el Scharnhorst eran bastante poderosos y durante la primera parte de la guerra causaron graves problemas a los británicos. Pero la Armada Real tenía un tipo de barco que Alemania no poseía, el portaaviones. Alemania, de hecho, estaba construyendo uno que se llamaría Zeppelin, y en 1937 usó el buque de vapor Griffin como barco de prueba miniatura para desarrollar un portaaviones. El Griffin tenía una pequeña catapulta, menos compleja que la que se usaba con el Val en el Atlántico Sur, pero suficiente para que un avión ligero, como el Fischler Storch, hiciera las pruebas necesarias para construir un portaaviones. Gradualmente, la catapulta es estirada a medida que un cable tira del avión hacia atrás. Cuando está totalmente tensa y el piloto ha acelerado el motor, se suelta la catapulta y el pequeño avión sale disparado. Física elemental, pero muy necesaria para un país sin experiencia en portaaviones a finales de la década de los 30 y obligada a construirlos. La primitiva cubierta del Griffin no era más ancha que el casco del barco. Los pilotos tenían que ser muy diestros para aterrizar sobre el barco. Observen cómo la rueda izquierda queda al borde de la cubierta. La sobrecompensación, particularmente en una cubierta inestable, podía ser peligrosa incluso para aviones tan ligeros como el Storch, que con un fuerte viento de frente casi se volteaba. Las restricciones para este tipo de pruebas eran definidas por el ancho de la cubierta. Se consiguieron fondos para ampliar la superficie de aterrizaje del Griffin, al menos lo suficiente para dar al piloto un margen de error cuando aterrizaba en aguas turbulentas, una buena inversión dadas las circunstancias. Con estos trabajos preliminares, los ingenieros y pilotos alemanes pudieron darse cuenta de los requerimientos de un portaaviones en una época en que no podían obtener información de ningún otro país y carecían de portaaviones propios. Aunque el Zeppelin ya estaba en construcción, faltaba mucho para terminarlo y los datos técnicos eran vitales. Los aterrizajes forzosos en el mar eran inevitables, así que los ingenieros alemanes estudiaron formas en que los aviones y sus pilotos pudieran sobrevivir a esos contratiempos. Contemplaron varios tipos de dispositivos inflables rápidos que mantuvieran al avión a flote durante un tiempo razonable para que los pilotos pudieran ser rescatados. Estos dispositivos estaban ingeniosamente montados en relación con el centro de gravedad del avión y podían ser inflados en cuestión de segundos después de un aterrizaje forzoso. También se probaron dispositivos similares para la seguridad de la tripulación. El portaaviones Zeppelin
habría sido equipado con el arado modificado 1.95, derivado del 95 original, que hubiera sido usado para misiones de reconocimiento y ataque. Este es un modelo de ese avión, haciendo pruebas de aterrizaje forzoso en un tanque de pruebas donde los pilotos aprenden las lecciones sin arriesgar la vida. Sin embargo, el Zeppelin, aunque fue terminado, nunca entró a la guerra y nunca salió del mar Báltico. Al final de la guerra, fue capturado por los rusos y remolcado a un puerto soviético. Un triste destino para el orgullo de la Armada alemana. Se hundió antes de llegar al puerto sin haber participado en combate. Los otros dos aviones que habrían equipado al Zeppelin eran versiones náuticas del Messerschmitt 109 como cazabombardero y el Junkers 87 Stuka como bombardero en picada. Ambos aviones hubieran sido equipados con ganchos para el cable de la cubierta del portaaviones. Si el Zeppelin hubiera salido del Báltico, estos aviones habrían causado estragos en el Atlántico. En septiembre de 1939, cumplieron con su misión de bombardero sobre Polonia.